Mi siguiente invitada es la doctora Gladys Guerrero, ella es jefe de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Caja del Seguro Social y pues hay aumento de casos de influenza. Doctora, una enfermedad que antes se creía que era influenciada por los astros, por eso el nombre tan característico, pero pues que no tiene nada de astrónomo ni nada, ninguna una influencia astral, sino que es algo muy real y que se da en este cambio de clima. Bienvenida, doctora Gladys Guerrero. Sí, buenos días, Fernando. Definitivamente que la influenza es producida por uno más de los virus respiratorios que circulan en nuestro país y desde que se da, sobre todo con la influenza H1N1, que produce una pandemia en el 2009 y desde ese momento, como decíamos, llegó para quedarse y el ejemplo es lo que estamos viviendo ahora, que si bien es cierto, hay otros virus que están afectando a la población. Ajá. Hay un porcentaje alto de casos de virus de la influenza H1N1, que es lo que más estamos encontrando en este momento en los casos en los que se hace el hisopado y nos está arrojando que está circulando de manera importante este virus de la influenza H1N1. Si bien es cierto, también está el virus de la influenza B, la parainfluenza, el adenovirus, rinovirus, virus sincitial respiratorio, pero el que está prevaleciendo es está siendo un poco más agresivo. Que haya casos, que se estén incrementando los casos, es el momento. O sea, es un comportamiento estacional que se ve todos los años, pero sin embargo, este año lo que sí nos ha llamado la atención es el comportamiento un poco agresivo del virus, que no lo vimos, fue en el año 2016, que sí tuvimos una epidemia por influenza donde hubo un número importante de fallecimientos. Entonces en este momento estamos viendo este comportamiento agresivo nuevamente del virus. Ok, doctora, ¿cuántos, es decir, ha habido un repunte, cuántos casos se dan anualmente y cuánto ha sido ese repunte? Es decir, para Mira, que las autoridades estén tan preocupadas con este virus de sí, la influenza. sí, la preocupación es realmente por lo agresivo, el comportamiento agresivo que está teniendo, produciendo las defunciones, produciendo casos que han requerido hospitalizaciones, produciendo casos que han necesitado ser atendidos en unidades de cuidados intensivos. Los casos de influenza que se dan todos los años, ¿cuál es la diferencia tal vez del diagnóstico de influenza con el diagnóstico de COVID? Con Ajá. el COVID, todos los pacientes que había la sospecha se les hacía un hisopado para confirmar o descartar. En el caso de la influenza, que ya es uno de los virus respiratorios que está circulando desde el 2009 que ingresa, se establecen puestos centinelas en instalaciones de salud, sea de atención primaria o de hospitales, donde toda la semana un número determinado de pacientes que cumplan con ciertos criterios se le toma muestra, estemos en momento de incremento o no. Entonces, con eso se hace el diagnóstico de lo que está circulando y el porcentaje de la circulación del virus. No necesariamente a todo el que en este momento tenga cuadros respiratorios, por lo menos en las instalaciones de salud pública, se le está haciendo el hisopado, a menos que tengas un cuadro que compromete de una u otra manera tu estado general, tienes una infección respiratoria aguda grave que se te recibe, independientemente de que no sea un puesto centinela, se te hace el hisopado para confirmar. Y esto es lo que nos permite a nosotros, y de una u otra manera, el tener un caso confirmado, ser este virus altamente transmisible, todo lo que esté a su alrededor, que en un momento pueda producir más cuadros respiratorios, por nexo nosotros lo asociamos a que están siendo producidos por la influenza. Igualmente, el registro de los casos se engloban todos dentro de lo que es el diagnóstico de influenza y eso es lo que nos permite a nosotros ir viendo el comportamiento de lo que se está teniendo. Y sí, definitivamente, por los casos que se están confirmando por hisopado, nosotros vamos viendo que sí se está incrementando. Bueno, lo cierto es que está disponible esta vacuna. Sí, Mucha gente está dice, no, es que no me la disponible. pongo porque me la pongo y me sale el virus y me termino enfermo. Es decir, No, ¿cuáles son no, no. los efectos secundarios de esta vacuna que lo que debe provocar es Sí, es que se atenúe defini definitivamente una influenza? que sí hay situaciones en que las personas te refieren que cuando se la ponen
sienten esta sensación de estar con un cuadro respiratorio, pero nunca va a ser igual al que te pueda producir el mismo virus. Lo más frecuente que tú puedes tener es dolor en el área que te ponen la vacuna. Otros sienten fiebre, malestar general. Hay personas que te dicen, me tiró a la cama, pero habría que ver si realmente no fue coincidental, porque el malestar que te produce la vacuna por lo general no demora más de 24 horas. Es lo que se espera que demore. Entonces puede ser coincidental que tú te pusiste la vacuna, pero ya venías incubando el virus y te dio la enfermedad. O puede ser que no sea por los virus que componen la vacuna, sino que sea por cualquiera de los otros virus y que coincidió y tú te pasaste 2 o 3 días en una cama. Entonces, eso es lo que hace que las personas en ocasiones no quieran ir a vacunarse, por el malestar que sienten que por 24 horas con acetaminofén tú pudieras controlarlo. Pero es preferible eso a lo que te pueda producir de una u otra manera la enfermedad por el virus. Ok, ¿quiénes son los más susceptibles de que este virus se les complique? Porque Sí, vi que hoy eso es bien importante. hubo niños que fallecieron debido a este virus. Y eso, pues, Sí, yo creo que ya es eso es preocupante. bien importante. Si bien es cierto, el virus no conoce ni edad, sexo, estado social ni nada, pero sí, la diferencia está en las personas que se adquieren la enfermedad pudieran complicarse por factores de riesgo. ¿Quiénes son estos? Los menores de 5 años, principalmente los menores de 2, los mayores de 60 y mientras más edad, el riesgo es mayor, independientemente de que no tengas ninguna enfermedad de fondo. Pero ahí tenemos también al grupo de personas con enfermedades crónicas, que no importa la edad que tienen, que se adquieren el virus, tienen mayor riesgo de complicarse. Están las embarazadas, están las personas que tienen su sistema de defensa debilitado por cánceres, por personas viviendo con VIH, personas trasplantadas, personas que están tomando corticoides por largos periodos de tiempo. Estas son las personas que de una u otra manera tienen mayor riesgo de complicarse, se adquieren la infección y en las que nosotros necesitamos decirle que si aún no se ha vacunado, acudan a vacunarse. La vacuna no te va a evitar la enfermedad, pero sí te va a evitar que se te complique, tengas que ir a un hospital, se agrave tu cuadro o pueda terminar en una defunción. No tiene ningún costo. Hay que registrarse como la del COVID o uno puede ir y llevar su libreta de vacunación, la misma del COVID, Así, y cuando va a Así vacunarse, ¿no? es. Debemos tener una tarjeta de vacunación única donde se te registren todas las vacunas que de acuerdo a tu edad te toca tener, se te administren. Y no necesitas ni registrarte ni nada. Ir a las instalaciones de salud, policlínicas, ULACas, centros de salud, a que te las apliquen de lunes a viernes. Igualmente, como vieron el fin de semana, hubo vacunación en mall, en supermercados, en diferentes lugares, incluso se fue a las casas, se fue a hacer ese barrido casa por casa a buscar a personas que no estaban vacunadas para Sí. aplicarles la vacuna. Si yo me puse la vacuna de la influenza el año pasado, ¿no es el mismo virus? No, todos los años se fabrica dependiendo de los virus con los que estén circulando. Ahorita con los componentes que estén circulando, los linajes de ese virus, de la A, de la B, que es lo que compone la vacuna, dependiendo de lo que esté circulando, entonces se hace la vacuna del siguiente año. Bueno, ya Sin saben, embargo, esa vacuna tiene, uno de los componentes es la del H1N1 del virus pandémico del 2009, que es el que en este momento está afectando de manera importante a la población. doctora, la recomendación, ir a vacunarse. Es decir, Ir a los vacunarse y centros de cumplir con vacunación. las medidas de bioseguridad, Fernando. Si tú tienes síntomas respiratorios, o sea, la mascarilla ahorita no es obligatoria, Sí. pero hagamos uso de ella. Lo aprendimos con el COVID, practiquémoslo nuevamente. Entonces, utilizar la mascarilla. Bueno, la doctora Gladys Guerrero, gracias por esta participación. Ya saben, los centros de vacunación hay abiertos. Uno puede ir a un centro de salud, por ejemplo, o a un hospital de la Caja a ponerse esta vacuna. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a información comercial. Gracias a la doctora Gladys Guerrero y vacúnese. Es el consejo que se le da.